Bien, queridos hermanos, quisiera iniciar el estudio del capítulo 18 con este pensamiento del libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios tiene un objetivo muy especial para nosotros, especialmente para los que estamos conectados hoy en el estudio, los que hemos venido siguiendo los estudios de Daniel y Apocalipsis. Y la palabra de Dios dice que un pueblo sin profecía es un pueblo que se destruye, un pueblo que se desenfrena. Y de ahí esta sagrada responsabilidad que tenemos de prepararnos, como dice aquí, con mucha diligencia para presentarse a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Especialmente en estos días en que estamos viviendo, cuando el mundo va llegando a su clímax en la oscuridad espiritual, donde la confusión reina, como cuando dice la Biblia que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, donde vamos a decir, los términos están cambiados. Entonces, el pueblo de Dios necesita prepararse para enfrentar la crisis final. Y es por eso que el apóstol Pablo ahí en su consejo a Timoteo le dice: prepárate, procura con diligencia estar ante Dios aprobado. Que Dios nos bendiga y derrame sus bendiciones también sobre cada oyente en esta noche y que nos prepare así como es la voluntad de Dios. Muy bien. Iniciamos. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, hermanos, está muy relacionado con Apocalipsis 17. Anteriormente, en la otra clase, en la clase anterior ya se estudió el capítulo 17 y hoy vamos a compartir el capítulo 18. El texto que es, podemos decir, la base, el fundamento de todo el capítulo es el verso 1, que dice: después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Para entender mejor el capítulo 18, lo hemos dividido en 6 partes. Desde el verso 1 al 3, la misión especial de este otro ángel, que también es llamado el cuarto ángel. El verso 4 y 5, último llamado final para salir de Babilonia. Desde el verso 6 al verso 8, nos indica el juicio y la condenación de Babilonia según sus actos. Desde el verso 9 al 19, ahí encontramos el lamento de los reyes y mercaderes, o sea, comerciantes que han fornicado con ella. Desde el verso 18 o el verso 20, los que permanecieron fieles son consolados, y desde el verso 21 al 24, el destino final de Babilonia. En el capítulo 18, entonces, la Babilonia es más un imperio político comercial que persigue también al pueblo de Dios, a diferencia de Apocalipsis 17, que menciona más y enfatiza más a la Babilonia religiosa. Veamos un poquitito sobre la Babilonia de estos últimos días. En el capítulo 18, la Babilonia es más un imperio político, comercial. Y bueno, en el capítulo 17, Babilonia religiosa también es perseguidora. En estos capítulos mencionados se encuentra el comportamiento de la Babilonia escatológica, la sentencia a Babilonia y la condenación y la destrucción de Babilonia religiosa, política y comercial en el contexto
de los días finales. O sea, aquí en el capítulo 18 es como que aumenta la condenación del capítulo 17, porque en el capítulo 17 nosotros hemos visto a la Gran Babilonia con todas sus estrategias de dominio espiritual religioso y aún persiguiendo al pueblo de Dios y aún embriagándose con la sangre de los mártires. Pero aquí en el capítulo 18 la condenación es en todo nivel y toca la parte política de Babilonia y también la parte del comercio de Babilonia. La Babilonia del capítulo 18 también es una Babilonia ecuménica. En el capítulo 16, el verso 3, el verso 14 del libro de Apocalipsis nos menciona a un dragón, la bestia, el falso profeta, los 3 espíritus inmundos en forma de ranas, que ya se estudió en temas anteriores, y el libro de joyas, la página 151, el tomo 2, nos dice: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces también esta cita inspirada nos habla de estos poderes, de los mismos, del protestantismo apóstata, nos habla del poder romano, nos habla también del espiritismo. Y bueno, cuando el protestantismo y el poder romano, dice, se tomen de la mano con el espiritismo, entonces ahí se forma esta triple unión. En el capítulo 18, esta unión también de estos 3 poderes es sometida al juicio de Dios, es sometido al plan de Dios, donde terminando el capítulo 18, estos poderes también van a ser destruidos, van a ser desolados en el capítulo 18. También en el capítulo 18 encontramos a una Babilonia con un proyecto de un nuevo orden mundial. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptan igualmente la forma de piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Lo dice el libro de Conflicto de los Siglos, la página 646. Entonces, en el capítulo 18, como haciendo una introducción, vemos a la Babilonia en estos tiempos finales, a la Babilonia escatológica en este tiempo final, con proyectos bien interesantes para el mundo religioso, para el mundo político, para el mundo económico, hasta para el mundo militar. Entonces, con sueños del ecumenismo y con sueños de establecer un nuevo orden mundial, como dice aquí, para la paz del mundo y la conversión del mundo. Pero también todos estos proyectos, estos planes que se ven en el capítulo 18 serán desolados también según la profecía del capítulo. Muy bien, hermanos, ahora quisiera entrar directamente a los primeros versos del capítulo 18, cuando dice de que se ve descender del cielo a otro ángel con gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, hermanos, siempre se hace la pregunta: ¿qué relación tiene el capítulo 18 con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis? ¿Tiene relación o no? Lo vamos a ver en este momento. Ahora, ¿en qué momento se encadenan los 2 capítulos? ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros sabemos perfectamente bien que el capítulo 14 de Apocalipsis anuncia al movimiento adventista con el mensaje de la verdad presente. Pero también entendemos que el capítulo 18 anuncia al movimiento de reforma
dentro de la iglesia adventista. Entonces, para entender el verso 1 necesitamos hacer un poquitito de historia y veamos algunos antecedentes históricos antes de la venida del cuarto ángel o el otro ángel de Apocalipsis 18. Nos vamos a este periodo de Sardis, según el capítulo 3, el verso 1 de Apocalipsis, y ahí la palabra del Señor nos dice, tenían el nombre de vivas, quienes las iglesias que se establecieron como herederas de los reformadores de la Edad Media, pero dice estaban muertas. En otras palabras, todas las iglesias llegaron al año de 1833 con el nombre solamente de iglesias vivas, pero todas estaban muertas. Eso dice proféticamente, porque el periodo de Sardis es desde el año de 1798 a 1833 después de Cristo. Y el periodo de Filadelfia viene desde 1833 a 1844 y luego viene el periodo de la Odisea. Esto lo confirma las dos citas bíblicas del Espíritu de Profecía, que dice, tal era la causa del terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Apostasía es lo que estaba grabado en cada frontis de cada iglesia. Entonces, esa era la condición. Y es por eso que Dios tendrá que escoger un pueblo especial, y ese pueblo especial fue el movimiento adventista con base profética, bíblica de Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 14. Pero cuando llegaron a este año de 1833, llegan a esta condición. Dios no puede trabajar de esa manera y veamos qué es lo que aconteció. Ahí aparece el movimiento adventista con una identidad especial y una misión especial. Voy a leer rápido para pasar. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz de la tierra. Por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, los ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Los ha hecho depositarios de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Entonces, como las iglesias en este tiempo estaban muertas espiritualmente, como dice, en tremenda apostasía, 3 veces apostasía es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dieron una sentencia en realidad contundente sobre la condición espiritual de las iglesias para ese tiempo. Entonces Dios en su plan divino levanta al movimiento adventista con una misión, con una identidad y una misión muy especial. Pero veamos un poquito qué pasó más adelante. Bueno, dice, aquí es importante notar esto, ya creo que lo leyeron algunas veces, pero recordar solamente que los ángeles, tanto de Apocalipsis 14 como el ángel de Apocalipsis 18, representan, dice, es un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo celestial. Ahí está la cita bíblica. Bueno, ¿cómo salieron los adventistas de las iglesias caídas para el año de 1844? Tenemos la cita de Primera de Pedro 2:9, Isaías 58:12, y aquí nos dice, cómo reformadores habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Entonces, ¿cómo salieron la iglesia adventista de las iglesias caídas? Como un pueblo reformador, ¿ya? Continuando las reformas del pasado o los reformadores fieles del pasado. Entonces, el movimiento adventista sale con esta misión, como reformadores para levantar en alto la verdad, como decían los párrafos anteriores.
Ahora, conforme iban pasando los años, el tiempo, la iglesia olvidó su sagrada misión. Según el libro de Apocalipsis 3:15 al 17, se volvieron tibios, porque el periodo justamente de 1844 en adelante es el periodo de la Odisea, y el periodo de la Odisea se caracteriza por la tibieza. Lamentablemente, la iglesia, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría de la iglesia se olvidaron de su misión y se volvieron tibios. El pueblo de Dios, a quien le ha sido encomendada la sagrada verdad, está dominado por una pasmosa apostasía. Eso confirma la cita bíblica. O sea, antes la apostasía estuvieron en las iglesias antes de 1844, pero ahora en la experiencia del pueblo de Dios, el movimiento adventista, aquí viene una cita importante que dice: están dominados por una pasmosa apostasía. Y el libro de Apocalipsis lo confirma ahí: se volvieron tibios. ¿Qué pasó para el año de 1882? La iglesia deja a Jesús y se vuelve firme para Egipto. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Eso lo confirma la sierva del Señor para el año de 1882. Y era un problema para Dios y era un problema para este mundo. Su iglesia, que debería cumplir una misión especial, ahora no está siguiendo los pasos de Dios, deja a Jesús y se vuelve para Egipto. Sería bueno, hermanos, subrayar esa parte que dice: la iglesia deja a Jesús, porque esa frase va a ser muy importante cuando entremos a ver la obra del otro ángel en 1888. Mensajes selectos, la página 454 dice: el Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. El plan de Dios era diferente. Era que el mensaje de la verdad presente debería ser bien entendido y debería estar en un lugar muy especial. Se debería levantar el estandarte de la verdad presente. Pero aquí el Señor ha sido insultado por su pueblo y dice que la verdad presente en estos mensajes fue arrastrada por el polvo. Según el libro de Isaías, el capítulo 60, el verso 1 y 2, Dios tiene un propósito muy especial con su iglesia, pero la cita de Joyas, el tomo 3, la página 254, nos confirma todo lo contrario. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Que pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre se ha hecho un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza en la iglesia. Entonces, estamos viendo algunos párrafos que nos van confirmando la apostasía, la separación de la iglesia adventista de los principios divinos. Entonces, habrá necesidad para la obra del otro ángel o el ángel de Apocalipsis 18. Volviendo un poquito atrás, esa parte donde está con rojo, es muy bueno también que se la subraye en este párrafo, cuando dice: se ha retirado la gloria y la presencia divina, porque tiene que haber una conexión, tiene que haber un eslabón que una Apocalipsis 14, la experiencia del pueblo adventista, con estos párrafos del Espíritu de Profecía también, y el ángel de Apocalipsis 18. No se olvide que el ángel de Apocalipsis 18 viene trayendo la gloria de Dios. Y aquí dice: se ha retirado la gloria y la presencia divina de la iglesia. Entonces, a su tiempo, Dios tiene en su plan la solución para su pueblo. El mensaje que nos fue dado por los pastores Jones y Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y hay del que profesa creer en la verdad y sin embargo no refleja sobre otros los rayos enviados por Dios.
La iglesia se encuentra en el estado laodicense y la presencia de Dios no está en su medio. Proféticamente, hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 3, desde el verso 15 del libro de Apocalipsis, cuando habla sobre el periodo de la Odisea, y nos dice que el periodo es un periodo de tibieza espiritual, aquí dice la pluma inspirada que el mensaje que fue dado por los pastores Jones y Wagoner en el año de 1888, el mensaje de la justificación por la fe o la justicia de Cristo, dice, es el mensaje para la iglesia que se encuentra en el estado de la Odisea. Entonces, cuando el mercader o el testigo fiel viene ofreciendo su mercadería, entonces, hermanos, será el remedio, será la solución para una iglesia en apostasía. Pero veremos cómo reaccionó la iglesia a estos mensajes a continuación. Bueno, hermanos, aquí tenemos en el año de 1887, especialmente en el día 22 de marzo de 1887, porque el mensaje de la justicia por la fe de 1888, que marcó un antes y un después en el movimiento adventista, tiene algunas súplicas y llamados un poco antes de ese año. Es interesante, hermanos, ver esta situación. El libro Cristo Nuestra Justicia nos dice, oh mis hermanos, ¿contristaréis al Espíritu Santo y lo haréis alejarse? ¿Excluiréis al bendito Salvador porque no estáis preparados para su bendita presencia? La vista de Jesús al mirar a través de las edades se fijó en nuestro tiempo cuando dijo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, este es aún tu día, oh iglesia de Dios, a quien Él ha hecho la depositaria de su ley. Y ahí se cita el texto de Lucas, el capítulo 19, el verso 42, cuando Jesús entraba a hacer su última obra en su pueblo querido y entraba a Jerusalén, cuando él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis? Y él derramó lágrimas por su pueblo querido, por su nación querida, por Jerusalén. En el año de 1887, estas dos citas bíblicas y de la palabra del Señor nos dice de que Dios está haciendo el mismo trabajo por su iglesia, la iglesia adventista, para el año de 1887 en marzo. Y hermanos, a pesar de los ruegos, la iglesia no entendió esa oportunidad que el Señor le estaba concediendo, ese corto tiempo todavía de gracia que tenía como una iglesia en organización, así como al pueblo de Israel. Ahora, llegamos al año de 1888 y estamos en el mes de julio, según la cita del Espíritu de Profecía. Y aquí, después del apelo, el ruego, la súplica que se le hizo a la iglesia, la palabra de Dios confirma, la muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo, pureza y santificación por una serie de entrega a la causa de la verdad. Los hechos del pueblo profeso de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su profesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y que se fueron al mar sin mapa ni compás. ¿Cuándo se cortó el cable? Lo que está marcado ahí con rojo. ¿Cuándo se cortó el cable que los anclaba a la roca eterna? El cable aquí es un sistema de conexión del
pueblo de Dios, de la iglesia adventista, con la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero dice que para el año de 1888, para el mes de julio, unos meses antes del mensaje de la justicia por la fe, por los pastores Jones y Wagoner, la iglesia adventista ya llegó a Minneapolis con el cable cortado a la roca eterna o a Cristo Jesús. Es por eso que el pueblo, como hemos visto anteriormente algunos párrafos, nos decía que la iglesia estaba en una pasmosa apostasía, había dejado de seguir a Jesús su líder y se volvía firmemente para Egipto. Y aquí está comprobando que el cable se cortó. Y si está cortada la conexión de la iglesia con Cristo, la iglesia no tiene días buenos en el futuro. Por lo tanto, es importante entender esto. Esto fue en el mes de julio de 1888. Ahora, ¿cuál fue el efecto del mensaje presentado en la conferencia de Minneapolis en fecha 17 del 10 al 04 del 11 de 1888? O sea, si en julio el cable se cortó, en el mes séptimo, el mes 10 sería octubre hasta noviembre, al 4 de noviembre, donde se celebró la conferencia de 1888. Entonces, 4 meses, 3 meses antes, a 4 meses antes, ya el cable estaba cortado. Entonces, cuando vino el mensaje, cuando Dios pone el remedio, ofrece el remedio para la iglesia reaccionó, no todos, pero la gran parte de la iglesia reaccionó de manera negativa. Y eso lo dice el libro Cristo Nuestra Justicia. Allí la iglesia quedó dividida en 3 partes. Una mínima parte que aceptó el mensaje, otra parte que se quedó en la duda y la otra parte que rechazó totalmente el mensaje. Y hermanos, con mucha tristeza, los que rechazaron el mensaje fueron la mayoría los dirigentes y ellos después influirían en el pueblo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Hermanos, es bueno aquí tomar en cuenta que en octubre y noviembre de 1888 en Minneapolis se presentó el mensaje de la justicia por la fe, el mensaje de la justicia de Cristo por los pastores Jones y Wagoner. Y luego más adelante vamos a ver de que este fue el inicio de la obra del otro ángel, el ángel de Apocalipsis 18. La falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Jones y Wagoner. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¿Quiénes fueron los cabecillas de oponerse al mensaje de Dios? Dice, fueron nuestros propios dirigentes, los propios pastores, porque no aceptaban el mensaje de estos pastores jóvenes. Y bueno, la iglesia adventista había sido, podemos decir, alineada a olvidarse de Jesús y a levantar en alto más la salvación por las obras, y habían perdido de la mirada a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces dice, la luz que vino en ese tiempo fue resistida. Y aquí en la última parte dice, esa luz que tendría que alumbrar la tierra con su gloria. Y esa es la luz y la gloria del cuarto ángel o del otro ángel.
Testimonios para los ministros, perdón, la página 77 a la página 79 nos dice que en el año de 1888 se inició una obra satánica. Y aquí menciona que los hombres de mayor experiencia, los pastores de mayor experiencia, ellos comenzaron esta obra satánica. Ustedes tienen la cita bíblica y no lo vamos a leer todo, solamente la parte central que dice, más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo. Aquí otro punto importante. El ángel de Apocalipsis 18 o el cuarto ángel está en el contexto de la lluvia tardía. Y es por eso que dice aquí, más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo, que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron más porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones y arrepentirse delante del Señor. Hermanos, así fue la triste realidad. Esa es nuestra historia, es tu historia y la mía, queridos hermanos, queridos jóvenes. Pero bueno, recordamos nuestra historia tal vez con estos episodios, con estos acontecimientos muy tristes para nosotros. Pero fue así. En ese año se comenzó una obra satánica. Y es por eso que en muchos, hoy como estamos haciendo en resumen, muchos párrafos del Espíritu de Profecía nos dicen de que después de 1888 en la iglesia adventista comenzaron dos líneas. Uno de obedientes, que fue la minoría, y otros de los desobedientes. Bueno, esto estaba profetizado, la hermana Juay había hablado ya. Ahora, hermanos, el fuerte pregón ya ha iniciado. El tiempo de prueba, precisamente delante de nosotros, está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Si nosotros vemos la última parte, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cuál es ese ángel? Es el ángel de Apocalipsis 18, tome nota. Ahora, aquí este párrafo me parece muy importante y debemos grabarlo de memoria en la página 425, porque yo he tenido conversaciones con hermanos de la Sociedad Misionera Internacional y ellos muchas veces dicen de que hablé con, no sé, no hablé con todos, ¿no? Pero hablé con algunos misioneros. Ellos dicen que el fuerte pregón o el llamado salid de ella pueblo mío, que es el fuerte pregón, se va a dar en el tiempo final y va a iniciar en el tiempo final, va a comenzar en el tiempo final. Los adventistas nominales dicen lo mismo. Pero aquí, la verdad, en el Espíritu de Profecía, nos dice de que el fuerte pregón ya ha comenzado. Y la palabra ya ha comenzado es un verbo pasado, no es un verbo ni presente ni futuro. Si tendría que ser presente, diría va a comenzar. O diría, va a comenzar un poco más allá. Pero aquí en realidad dice, ya ha comenzado. ¿Y cuándo ha comenzado? Con la revelación de la justicia de Cristo. ¿En qué año? En el año de 1888. Esta es la luz, el comienzo de la luz del ángel de Apocalipsis 18, cuya gloria llenará toda la tierra. Espero que quede claro ese párrafo. Primeros Escritos dice, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. También aquí en este párrafo anuncia que la obra del ángel de Apocalipsis 18 tiene dos fases, tiene un comienzo y tendrá un fin, pero desde su comienzo es ascendente, que cuando llegue a su clímax, a su alto nivel, entonces dice cuando se intensifique se convertirá en un fuerte pregón. Hermanos, por eso es que en otros párrafos del Espíritu de Profecía dice que en el año de 1888, si el pueblo hubiera estado preparado, hubiera recibido gustosamente el mensaje, dice que el Espíritu Santo ya habría caído sobre su pueblo. Algunas gotas cayeron, pero fue suspendida la lluvia. ¿Por qué?
porque rechazaron, se opusieron al mensaje. Y es por eso que el mensaje de Apocalipsis 18 está en el contexto de la lluvia tardía, porque va a terminar con la lluvia tardía. Es importante esto. El movimiento del cuarto ángel dirige la obra. Testimonio para los ministros, la página 300. Permítanme decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse. Cuando la obra avance bajo la dirección de este ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Esa parte que está en rojo, hermanos, hay que subrayarla también así como está, porque dice, cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. Entonces, después de 1888, la obra de Dios debería avanzar bajo la dirección de qué ángel, del primero, del segundo, del tercero o del cuarto ángel. Aunque el cuarto ángel no trae otro mensaje, viene a fortalecer el triple mensaje angélico, pero la profecía menciona que después de 1888 la obra avanzaría bajo la dirección de este ángel, el ángel de Apocalipsis 18. Y es por eso, hermanos, que hoy es un misterio, por ejemplo, para muchos el movimiento de reforma. Para la iglesia adventista, por ejemplo, ellos dicen la reforma debe hacerse adentro, ustedes hicieron la reforma afuera, y es por eso que están en apostasía, tienen que volver a la iglesia, pero esto no es cierto. En realidad, el Señor dice, permítanme decirles que el Señor dirigirá su obra a su manera y no a la manera de nosotros. Y desde 1888 el cuarto ángel está en la dirección. Después, aquí lo confirma primeros escritos, después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Este texto, hermano, o este párrafo, va a responder también a algunas diferencias de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, que quiero mencionarles en resumen. Los tres mensajes de Apocalipsis 14, en los tres ángeles dice, vi volar. El primer ángel vuela, da el mensaje y vuela. El segundo ángel da el mensaje y sigue volando. El tercer ángel igual dice, vi volar y bueno, los ángeles volando. Pero en el capítulo 18, si leemos el verso 1, ustedes pueden revisar en sus Biblias del capítulo 18, dice, vi otro ángel descender del cielo. Este ángel no vuela, sino este ángel desciende. Y esa obra es muy importante, hay mucha diferencia. Por eso, en este párrafo dice, se le ordenó que bajase a la tierra para unir su voz al tercer ángel. Y más abajo dice, este ángel recibió gran poder y gloria. Apocalipsis 18:1. Y al descender, dejó iluminada la tierra con su gloria. ¿Por qué este ángel baja? ¿Cuál es la acción de bajar? ¿Cómo se entiende? Entonces, en realidad, este ángel trae la justicia de Cristo, trae a Jesús como el primero y el último de nuestras vidas y de la iglesia. Este ángel trae el poder y la gloria, trae el carácter y el poder transformador que Dios desea que su iglesia tenga en estos días finales. En otras palabras, es el carácter de Cristo que ha de iluminar el mundo. ¿Por qué es importante que la iglesia tenga el poder y tenga la gloria? ¿Por qué este ángel al descender nos deja esto? Porque sin el poder y la gloria no podemos ir a un encuentro feliz cuando el Señor Jesús venga con poder y gloria. O sea, es por eso que este ángel baja, no solamente vuela, sino que baja, desciende y se queda para preparar un pueblo. Y es por eso que está también en el contexto de la lluvia tardía, porque la tercera persona de la divinidad hace este trabajo y prepara a su iglesia para el pronto regreso de Jesús. Bueno, ahora, 1888, por lo tanto, marca el inicio de una gran reforma. Esto lo dice este libro, Historia de nuestra Iglesia, es un libro adventista, que
contundentemente confirma y dice, señaló el inicio de una gran reforma. Aunque fue, dice, uno de los capítulos más tristes de la historia del movimiento adventista, pero se constituyó en una bendición, porque dio el inicio de una gran reforma. En 1888 se engendra el movimiento de reforma dentro de la Iglesia Adventista. Ya eso es importante. Luego va a tener un periodo de gestación y más adelante vamos a ver cuándo nace y cuándo se le da su nombre y su certificado de nacimiento. Muy bien, aquí tenemos, en resumen, no vamos a tocar mucho esto, tenemos algunos párrafos del Espíritu de Profecía ahí, que nos menciona, por ejemplo, en 1887 fue el primer llamado a una reforma, 1888 se hizo llamados a la reforma, 1904, 1913 otros llamados, y un poco antes de la muerte de la hermana White, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la iglesia iba a entrar ya en una apostasía abierta, Dios hizo llamados a su iglesia. Y ahora es importante, hermanos, que nosotros veamos también, hay el párrafo de Joyas 3:45, cuando dice que Dios pide una reforma análoga a la de 1844. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque es importante. Porque cuando usted habla con un adventista, el adventista dice, muy bien, si es el movimiento de reforma profetizado, y comienzan a leerle muchas citas del Espíritu de Profecía cuando dice, se dio una gran reforma, los enfermos eran sanados, había muchos milagros, había poder, y bueno, en ese momento dice, y ustedes no están haciendo esto, entonces no son la reforma verdadera. Y ese párrafo ayuda mucho a entender de que la reforma que inició en 1888 fue una reforma análoga a la de 1844. Y esa palabra análoga nos debe llevar al contexto de 1833, 1844 y los primeros quizás 20 años de la iglesia después de 1844 hasta su organización 1863, porque después un poquito más allá la iglesia entró en apostasía. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver la incubación 1888, donde se engendró en realidad el movimiento de reforma. Dentro del adventismo, 1922, el nacimiento, cuando vamos a verlo un poquito más adelante esto, el nacimiento, y 1925 el certificado y el nombre del movimiento de reforma. Muy bien, ahí está la cita. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracias. Parecía una reforma análoga a la de 1844, y esta reforma es la reforma profetizada al inicio, desde 1888 en adelante. Bueno, llegamos aquí al año de 1914, solamente como información, a 1918, la Primera Guerra Mundial, y en esta crisis la iglesia no estuvo preparada, ya se confirma aquí la apostasía. La mayor parte de la iglesia admitió ir a la guerra, admitió tomar los instrumentos de arma para matar, y bueno, simplemente un 2%, esto hablando de Alemania, ya, de los hermanos en Alemania, un 2% dice que se mantuvieron firmes, fieles, y ese 2% fue excluido después de la membresía, por mantenerse firme, por protestar, y bueno, porque dijeron que lo que estaban haciendo estaba mal. Pareció algo similar en 1888, cuando la iglesia quedó dividida en 3 partes. También allí dice más o menos un 2% aceptó el mensaje, y ese 2% fue el remanente fiel, el remanente fiel. 1919, para que veamos aquí de que el movimiento de reforma en ningún momento pensó salir de la iglesia organizada, de la iglesia madre, como lo llamamos la iglesia adventista. Hubo reuniones, 1919, una reunión preliminar en Suiza, donde se reunieron los hermanos reformistas, los que aceptaron el mensaje de 1888,
Ellos ahí trataron algunos puntos de cómo entrar en una conciliación, en una reconciliación con los hermanos de la organización, pero bueno, no fue posible. En 1920, apelos para una reconciliación, y en este año, hermanos, no hubo acuerdo en una reconciliación. Ahí vemos algunos nombres. Esto fue en Friedensau, del 21 al 23 de julio de 1920. Tenemos ahí un protocolo también escrito. Ahí están los hermanos que participaron, pero no pudieron entrar en un acuerdo. Luego llegamos al año de 1921. Nuestros hermanos de la Reforma se reúnen para analizar la situación, para salvar, como decir, la situación de una separación, y toman algunas decisiones, otra vez para insistir con la reconciliación, pero sin embargo, veamos qué es lo que pasó. 1922 se hicieron los últimos apelos para una reconciliación, pero ya no funcionó la reconciliación, y nuestros hermanos, los reformistas, los que aceptaron el mensaje de la verdad presente, los que aceptaron el mensaje de 1888, los que estaban viviendo de acuerdo a la ley de Dios, los que estaban predicando el triple mensaje angélico, los que estaban con sinceridad preparándose para el reino de los cielos, ellos dicen que fueron excluidos. Ya entonces aquí podemos decir de que es el momento del nacimiento del movimiento de reforma. Salió a luz, ya al ser expulsados del seno de la Iglesia Madre. Es bueno, hermanos, esto quisiera leerlo, es bueno recordar esto que dijo el pastor Arthur Daniels en el año de 1922, cuando fueron excluidos los hermanos, que ellos lo llamaban disidentes, los opositores, y él dijo esta profecía, mire, que me parece muy interesante. Una de las recomendaciones que me siento constreñido a hacer es tan importante, tan vital, que me aventuraré a denominarla una apelación, dijo el hermano, nuestro hermano pastor, ¿no? Y es esta, que durante el próximo cuadrienio debe hacerse un esfuerzo supremo para efectuar un reavivamiento y una reforma en todas nuestras iglesias en todo el mundo. Si cada uno de estos dirigentes responsables de la causa de Dios consiguiera ante todo esta experiencia espiritual y obrara según el modo señalado por Dios a favor de otros, una maravillosa reforma se produciría en nuestras filas. Y, hermanos, esa reforma debe ocurrir o estamos condenados como el resto de la humanidad. No podremos sobrevivir sin ella. Ahí está el boletín y la página. Hermanos, solamente podemos decir que quedó en deseos. Pero sin embargo, desde 1922 hasta nuestros días, en la iglesia adventista nunca se pudo hacer reformas, y hermanos, con seguridad que no se hará reformas dentro de la iglesia, porque la reforma ya ha sido hecha, como hemos visto en resumen hasta aquí. En el año de 1925, aquí menciona que nuestra primera sesión de delegados de la Conferencia General propiamente dicha fue celebrada en Gotha, Alemania, del 14 al 20 de julio de 1925, con la presencia de 18 delegados. Desde aquel tiempo, las actas oficiales de nuestra sesión de la Conferencia General han sido conservadas todavía y preservaremos el libro de actas original como un precioso tesoro, ¿ya? Como un precioso tesoro. Hermanos, esto dice el libro de la historia de nuestra iglesia ya de la Reforma. Y esto también está en la etapa principal de nuestros principios de fe. Queridos hermanos, hasta aquí es la primera parte que quise explicarlo. En resumen, hay mucho más para hablar sobre esto en sus detalles, pero en resumen quise explicar por lo menos el capítulo 18, el verso 1 del libro de Apocalipsis, que me parece que es fundamental para saber quiénes somos y por qué estamos en el movimiento de reforma y por qué debemos continuar con mucha firmeza hasta cuando el Señor así lo decida. Por lo tanto, hermanos, es la primera parte. De aquí en adelante ya, hermanos, vamos a ir un poco más rápido y terminando ya el capítulo 18. Aquí nos habla, hermanos, en esta parte nos habla sobre
nuestro nombre. Y también esto es importante para diferenciarnos con los hermanos de la Sociedad Misionera Internacional, ya porque en el año de 1925 se escogió el nombre. Vamos a leer un poquito aquí. El nombre oficial a ser adoptado por el movimiento de reforma fue un asunto de discusión entre los delegados. Los representantes de la obra en Alemania propusieron que su nombre sea Sociedad Misionera Internacional, registrado en 1919. Esto fue en Alemania. Debía ser respetado por toda la Iglesia de la Reforma. La mayoría tenía una idea diferente. La objeción principal fue que muchas otras sociedades, tales como los así denominados Testigos de Jehová, estaban usando el calificativo internacional. Los delegados deseaban un nombre que no causaran confusión con otras sociedades. Luego de una larga discusión, finalmente acordaron el nombre de Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que hemos llevado hasta el día de hoy. Ahí están los datos, las pruebas, y eso está en nuestros principios de fe. Ese asunto de Sociedad Misionera Internacional fue registrado en el año de 1919 solo para los hermanos de Alemania. Y hubo un problema cuando se estudie quizás más adelante el asunto de la separación de 1948 hasta 1952, ya historia del movimiento de reforma. Hubo un problema sobre el nombre, y es por eso que ahí aparece la Sociedad Misionera Internacional. Pero el nombre de 1925, cuando nacimos, en nuestro certificado de nacimiento está Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Bien, hermanos, vamos ahora a continuar el estudio. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, para confirmar este pensamiento, esta posición, esta doctrina del movimiento de reforma. Aquí tenemos dos cuadros que nos van a ayudar a entender de que el cuarto ángel es sí el verdadero movimiento de reforma, ¿ya? El cuarto ángel. Ustedes vean allí las citas. Tenemos 5 puntos que en realidad confirman que el cuarto ángel es el movimiento de reforma. Ahora, el movimiento de reforma en el adventismo lo vamos a pasar porque, bueno, en Maranata solamente ahí dice, esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo. Bueno, vamos avanzando rápidamente. El cuarto ángel, su venida y su misión, ya lo hemos comentado, ya tiene 2 fases, lo veremos también aquí, que va a terminar con el fuerte pregón, llenando la tierra con la gloria de Dios. Luego también, hermanos, aquí vemos, entramos aquí a Apocalipsis, bueno, 14, 6 al 12, que también confirma la obra del ángel de Apocalipsis 18, y ven el libro de Evangelismo, la página 171, también está confirmando esta situación, la obra de este ángel. El cuarto ángel también es bueno entender que está en el contexto del Espíritu Santo. Esto lo menciona Hechos 1:8, y también la palabra griega que se utiliza allí para cuando dice y recibiréis poder y me seréis testigos. Hechos 1:8, que tiene relación con Apocalipsis 18:1, cuando habla también de la lluvia tardía y de este poder que comenzó, vamos a decir, desde 1888 y terminará con el fuerte pregón. Bueno, y ahora sería bueno también ver qué es la gloria. Ya hemos entendido esto y vamos avanzando rápidamente, solamente haciendo un resumen. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, nosotros estamos viendo qué significa la gloria, que dice que es el carácter de Dios, y es la gloria que trae el otro ángel. Vamos pasando. El cuarto ángel desciende. Ya hemos visto esto, que el cuarto ángel desciende, y aquí podemos comprobarlo de que
cuando Cristo es entronizado en nuestras vidas, en realidad, como dice 2 de Corintios 3:18, entonces somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Entonces, la gloria, la luz de su gloria, su carácter, tiene que brillar en sus seguidores, porque tenemos que esperar también a nuestro Señor Jesús en gloria. Palabras de vida del gran maestro. En cuanto al segundo ángel, bueno, vamos a pasar, hermanos, porque ya hablamos sobre la gloria. Ahora queremos también, hermanos, indicar que el cuarto ángel representa una iglesia organizada. Esto dice Conflicto de los Siglos, allí, que es un movimiento ya que simboliza el cuarto ángel, y Testimonio para los Ministros confirmaba que este ángel dirigiría la obra, y el libro Cristo Nuestra Justicia, la página 25, nos dice que es un movimiento celestial glorioso y organizado. Por lo tanto, es un símbolo de un pueblo que conduce un mensaje. Muy bien, aquí tenemos a nuestros primeros hermanos. Y bueno, ahora, hermanos, vamos a ver un poquito, y esto vamos a ir rápido. Apocalipsis 18:2, cuando habla sobre la caída de Babilonia la Grande, que se ha convertido en habitación de demonios y refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué significa eso? Eso representa, hermanos, que en realidad Babilonia está constituida por la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes que apostataron, que rechazaron el primero, el segundo y el tercer mensaje angélico. Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Rehusaron los mensajes de la verdad. El mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido. Ninguno de los que leen este capítulo necesita ser engañado. Entonces, ¿a quién se aplica la palabra Babilonia en el contexto del ángel de Apocalipsis 18? Entonces, a los que rechazaron el primero, el segundo y el tercer mensaje angélico y aceptaron doctrinas mentirosas o están en apostasía. Ahora, el plan del enemigo es que no se entienda su importancia, su tiempo y su lugar, hermanos, de estos mensajes, ni de la obra del cuarto ángel. Sus doctrinas de demonios, según la cita de la palabra del Señor, dice que son doctrinas falsas, es el falso día de reposo, la inmortalidad del alma, y por sobre los mandamientos de Dios establecer mandamientos de hombres. Ahí está la cita bíblica. El vino de sus doctrinas de demonios, tenemos ahí 8, adoración de ídolos, culto a los muertos, inmortalidad del alma, tormento eterno, cielo para los espíritus sin cuerpo, penitencia, salvación por las obras, el domingo en vez del sábado como día de reposo. En resumen, Babilonia es la unión de las iglesias caídas, apóstatas y Roma. La fornicación, dice aquí en el verso 3, fornicaron con los reyes de la tierra y se han enriquecido con la potencia de sus deleites. El libro de Jeremías ahí nos da una idea. Dice que la copa de oro fue Babilonia, que embriagó a todos o a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron, por lo tanto, las naciones. Entonces, para nuestros días, la Babilonia del capítulo 18 también está haciendo ese trabajo, ya fornicando con los reyes y haciendo también negocios de mercadería con las potencias de este mundo. Entonces, la fornicación es la unión entre la iglesia y el Estado. Ahora, el verso 4, el Señor nos dice que debemos salir de Babilonia. Oí otra voz que decía, salid de ella, pueblo mío. Esta voz es la voz de los fieles que aceptaron el mensaje unido con el poder de la lluvia tardía. Entonces, esa otra voz del capítulo 4 está hablando de la obra del Espíritu Santo en la lluvia tardía. En otras palabras, la obra externa, ya el poder del otro ángel. Salí de Babilonia. Tenemos aquí dos citas porque hay un paralelismo en realidad
tenemos dos citas, Isaías 48:20 y Jeremías 51:6, que antiguamente se ordenó salir de Babilonia para no recibir los castigos, y aquí también nos dice lo mismo, debemos salir de Babilonia. Eso dice el verso 4. Hay dos razones, hermanos, para salir de Babilonia. Resumiendo, las razones son las siguientes: para no participar de sus pecados y no recibir parte de sus plagas. Ahí lo confirma también Jeremías 51:6, 51:45 del mismo libro. Hay una misión especial para otras congregaciones, que es predicar el evangelio desde ahora y hasta el fuerte pregón, porque hay muchos sinceros en las iglesias adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. Entonces es la obra del cuarto ángel, la obra del fuerte pregón con el Espíritu Santo. Verso 5. Los pecados de Babilonia que han llegado hasta el cielo. Aquí hay una tipología, hermanos, según Génesis 11, 4 y 5, Génesis 18, 20 y 21, Jeremías 51, 9. Antiguamente hay experiencias, situaciones que se han dado cuando los pecados llegaron hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. En los tiempos de Noé, en el diluvio, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y también cuando Babilonia fue destruida, la Babilonia del imperio, sus pecados llegaron hasta el cielo. Y aquí en el libro de Apocalipsis 18:5 dice también que los pecados en este tiempo final de la Babilonia escatológica llegan hasta el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que los pecados de Babilonia llegarán hasta el cielo cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación humana. Entonces, ese es el momento cuando los pecados llegan hasta el cielo. Aquí otro párrafo que también es claro: cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana, entonces los pecados de la Babilonia profética de estos tiempos finales llegarán hasta el cielo. Y cuando los pecados lleguen hasta el cielo, Dios tomará cuenta de esta Babilonia. Muy bien. Esto, hermanos, también es importante que entendamos el cuarto ángel y la lluvia tardía. En realidad, el cuarto ángel está en el contexto de la lluvia tardía. Produce con la lluvia temprana conversión desde 1844 en adelante, y también continúa, se va creciendo, va preparando, va desarrollando el carácter semejante a Cristo hasta que se convierta en un fuerte pregón. Aquí está la cita bíblica que ustedes también lo tienen, la cita del Espíritu de Profecía. El cuarto ángel, hermanos, hemos dicho, tiene dos fases, ¿ya? Dos fases, lo vamos a ver. Esas dos fases. Primera fase, preparar un pueblo para la lluvia tardía, terminar la obra de Dios con el poder de la lluvia tardía. Y hay tres pasos en su experiencia. El movimiento del ángel de Apocalipsis 18, como un cuerpo separado de la iglesia nominal, de la clase numerosa. Ellos aceptan el consejo que se da a la Odisea, son purificados, finalmente alcanzan la victoria y están preparados y son investidos para la lluvia tardía y presentarán el fuerte pregón. Muy bien, seguimos rápidamente. Entonces, ¿qué producirá la lluvia tardía? Producirá el fuerte pregón. Ahí lo está confirmando la sierva del Señor. Ahora, ¿quiénes recibirán esta luz? Los que recibirán la lluvia tardía. Dice, únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina, procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Si queremos participar entonces de la lluvia tardía, tenemos que estar preparándonos con toda sinceridad, como menciona aquí la palabra del Señor. Apocalipsis 18, 6 y 8. Aquí tenemos el juicio y la condenación de Babilonia. Y aquí dice, pagadle el doble. Y hay dos cosas aquí importantes. Dice, pagadle el doble, y en un día vendrán sus plagas. Simplemente ver qué significa el doble. Esto también tiene una analogía con los juicios antiguos a Babilonia. En estas citas de Jeremías, Isaías
encontramos ahí 3 veces la palabra doble. Entonces, creo que Juan estudió mucho sobre esto, la historia del antiguo Israel, la destrucción de Babilonia, y es por eso que él también dice doble. Entonces, así como Babilonia castigó, también la Babilonia espiritual en este tiempo final será castigada el doble. Ahora, en un día vinieron tus plagas. Bueno, en esto no hay mucha luz, hermanos, pero tenemos alguna cita del libro de Isaías, el capítulo 34, el verso 8, que dice que en un año, entonces tendría duración las plagas. Y el libro de Urias Smith confirma, da una luz sobre esto y dice, el día en el cual caigan las plagas debe ser un día profético o por lo menos no puede ser un día literal, porque sería imposible que en un día las plagas afecten todo el mundo. Entonces, hermanos, siguiendo esta regla bíblica, las plagas de Apocalipsis 16, según hay el verso que fue mencionado, tendrían la duración de un año, de un día profético, un año literal. Ya si queremos dividir, por ejemplo, el año por las 7 postreras plagas, por 7 plagas, tendría una duración de 52 días aproximadamente. Cuando la Biblia dice, ha llegado el día, y sobre aquí, conflicto de los siglos también da una luz muy importante aquí. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira, o sea, las 7 postreras plagas. Aquí también confirma en el día, un año, mejor dicho, día profético, un año. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad, ha llegado su hora, está madura para la destrucción. O sea, ha llegado su hora, vamos a ver un poquito más adelante que también en el libro de Apocalipsis habla de esa hora, ¿ya? No vamos a tocar aquí sobre la fornicación con ella. Hemos visto que tanto la Iglesia Católica, las iglesias protestantes en apostasía, los poderosos de este mundo, los presidentes, los reyes, todos están fornicando con Babilonia hoy, en estos días finales. Eso lo confirma Isaías 47, 13 al 15. Los reyes, presidentes y autoridades importantes, hasta dice los espiritistas, los hechiceros están todos unidos en esa gran Babilonia. Y ahora, hermanos, aquí comienza también ya el tormento, la condenación de Babilonia con los 2 primeros ay, que luego son 6 ayes en realidad, y se consuma los juicios sobre Babilonia. Y aquí dice, porque en una hora vino tu juicio. Esta palabra, en una hora, se está refiriendo a lo que hablamos aquí, que confirma el espíritu de profecía, no tanto a un periodo específico de tiempo, sino a que ha llegado el tiempo de su juicio. O sea, en ese sentido, eso también menciona el comentario bíblico y el libro de Urias Smith. Y esto podemos nosotros comprobar también con el texto de, perdón, aquí está el libro de Jeremías, pero es Daniel, perdón hermanos ahí, cuando Belsasar hizo su banquete, y aquí dice, en aquella misma hora una mano escribió la sentencia. Una hora indicaría que llegó el tiempo de la destrucción para ese imperio de Babilonia con su rey Belsasar. Entonces, hay una analogía, una tipología aquí también cuando habla esa frase, en una hora vino tu juicio. Muy bien. Aquí tenemos el verso 11, cuando dice, los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías. Ezequiel, el capítulo 27, 3 al 25, ahí está hablando sobre en qué consistían esas mercaderías, ¿ya? Pero todos los negocios, como dice también el libro, bueno, las citas del Espíritu de Profecía, por ejemplo, todos los negocios en la primera plaga, en la segunda plaga especialmente, cuando el mar se convierte en sangre, los ríos se convierten en sangre en la tercera plaga, o sea, todos los que hacían negocio vía fluvial no pueden hacer más negocios, porque la tierra estará en un caos. Por eso es que la condenación dice, llorarán sobre ti porque ya no podrán hacer sus negocios, porque sus mercaderías llegarán a su fin.
Luego el verso 12 confirma lo mismo. El verso 13, ahí habla de la forma de comercio que tenían. Y hay unas palabritas en la parte de abajo que pueden traer confusión cuando dicen comerciaban en sus caballos, de sus carros, sus siervos y de las almas de los hombres. En el libro de Ezequiel 27:13 dice personas que eran vendidas como esclavos. O sea, cuando habla alma de los hombres, no significan que sus almas vendían y traficaban con espíritus, no, sino está hablando de personas que eran vendidas como esclavos. Desde el verso 14 hasta el verso 16 tenemos los otros dos ayes, ¿ya? Que serían 4, y ahora, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, se está hablando del tiempo, cuando el Señor va destruyendo a la Babilonia con toda su unión que ellos intentaron hacer, y bueno, pero sin embargo Dios los está juzgando y al final todo va a fracasar y va a perecer en esa misma hora. Y en la parte del verso 19 tenemos los otros dos ayes. Bueno, son 6 ayes. Y según el libro de Ezequiel 27, 33 al 36, dice el lamento de los reyes y los mercaderes, los comerciantes, que han fornicado con ella. Se confirma el fracaso de los sueños, planes y empresas del hombre con los 6 ayes. Caos tremendo en el tiempo de las plagas. Los 6 ayes, hermanos, no hay mucha luz sobre esto, pero sin embargo está hablando más o menos vamos a decir, del número 6, que se refiere al ser humano, ¿ya? Hasta dónde el hombre ha alcanzado, vamos a decir, sus proyectos, sus planes, sus metas, los niveles que el hombre puede alcanzar. Bueno, vamos a los últimos versos. En el verso 20 nosotros encontramos la liberación del pueblo de Dios, donde dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa. ¿Cómo ha vengado la causa de los fieles? Esto tenemos luz en Apocalipsis 16, 5 al 6. El ángel de las aguas proclamó, justo eres, Señor, porque has juzgado estas cosas y pues le diste lo que ellos merecen. Entonces aquí estamos hablando ya en el momento de la liberación del pueblo de Dios. El verso 21 habla sobre el ángel fuerte que tomó una piedra grande como de un molino y la echó, dice, a lo profundo del mar. Entonces Isaías y el libro de Ezequiel también habla sobre esta misma situación, cómo el mar subió sobre Babilonia y las naciones poderosas, dice, fueron destruidas. Y allí menciona que se le atará una piedra y lo echarás al Éufrates y así se hundirá Babilonia. Está hablando en realidad, la piedra representa también a Cristo, el poder de Dios, la obra de Dios en contra de Babilonia para destruirla en este tiempo final y preparar el reino de nuestro Señor Jesucristo. El verso 22, los tañedores de arpas y músicos, y bueno, dice ya no tocarán porque todo esto terminará. También en el libro de Daniel 3:15, Ezequiel 26, versos 3 y 14, nos dice que terminará la música, el canto y el regocijo, y terminarán las artes, los oficios y también la industria. O sea, con los juicios que se dan en el capítulo 18 de Apocalipsis, hermanos, es castigada o son destruidas las iglesias que han seguido alguna forma de espiritualidad, son destruidos las naciones, los poderosos, los empresarios, los ricos, los pobres, todos en realidad. O sea, la condenación del capítulo 18 en gran parte está cuando las plagas van destruyendo este mundo. Los últimos versos. El verso 23 está hablando, luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Jeremías 25:10 dice, finalizará toda vida social y de familia. El libro de Isaías 47:12, 13, porque todos fueron engañados por tus hechicerías. Eso lo confirma también Apocalipsis 13,
Segunda de Corintios 11:14, que dice que en este tiempo final Satanás aún se manifestará como un ángel de luz, haciendo grandes y señales y prodigios mentirosos, o sea, utilizando la hechicería. Babilonia siempre ha trabajado con sus hechiceros, sus magos, sus encantadores, y la Babilonia moderna de hoy también hace lo mismo. Es por eso que ahí tenemos la cita, alguna referencia de Uriah Smith cuando dice: la hechicería es una práctica que se encuentra en el espiritismo moderno. En ella fue hallada la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Uriah Smith, ¿no? Babilonia antigua y en la Babilonia moderna se siguió el mismo curso. Por eso Dios castiga también esta situación, y ya no habrá vos ni el esposo ni la esposa, porque en tiempo de las plagas, hermanos, todo esto fenecerá. Verso 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Jeremías 51:49, Babilonia derramó la sangre del pueblo de Dios. Y ahora Apocalipsis 17:6 dice: se embriagó con la sangre de sus santos. Y Apocalipsis 16:6 dice: ahora beben la sangre en su dolor. Entonces, como dice el verso 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por eso también Dios les da lo que ellos hicieron, y como decía anteriormente, el doble. Como ellos dieron, así les paga también Dios en este tiempo final. Bien, hermanos, con esto queremos decir, hermanos, que es un gran privilegio entender el capítulo 18 y más que todo pertenecer al ángel de Apocalipsis 18, a ese pueblo que no será afectado con las plagas, más bien que será protegido en el amor y en la misericordia de Dios. Hermanos queridos, entonces Dios tiene un pueblo y ese pueblo debe dar el mensaje a este mundo. Quizás una pregunta: ¿estás dentro de este pueblo? Es una pregunta de reflexión. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? La pregunta más importante es: ¿quién estará al lado del Señor? ¿Quién se unirá con este ángel de Apocalipsis 18 para dar el mensaje de la verdad al mundo? Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. Y hasta aquí el estudio. Bueno, un poco largo, pero creo que el Señor haya permitido que podamos entender. Gracias, mis hermanos.